A lo largo del tiempo, la literatura ha recreado diversas historias de alegría, diversión, misterio, reflexión o de problemas humanos. Por eso logra que nos identifiquemos con ella. Los libros nos muestran mundos que pueden ser semejantes al nuestro y en muchas ocasiones encierran historias que podrían ser contadas por nosotros mismos. Un libro es como un espejo en donde podemos encontrar con otro nombre, con otro rostro, nuestra propia imagen. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, El Diosero, de Francisco Rojas González. El Diosero es un libro que reúne varios cuentos donde se describen distintas situaciones y vivencias de comunidades indígenas de nuestro país. Publicado en 1952, El Diosero comparte la búsqueda del ser nacional, de lo mexicano, que varios autores de esa época como Octavio Paz y Juan Rulfo manifestaron en sus obras. El Diosero se refiere al México profundo que hasta entonces solamente había sido tratado por la historia y la antropología, pero muy poco abordado por la literatura. En sus páginas se narran ambientes y personajes de toda la República Mexicana, desde pueblos del noroeste como los coras y yaquis, hasta pueblos del sur como los etzales y tzotziles, pasando por los mazahuas y los otomís del centro del país. Sus cuentos combinan la calidad artística de este género literario con el propósito de difundir las costumbres de los pueblos indígenas, sin enjuiciarlos. Desde su publicación, nuevas generaciones de lectores han encontrado en esta obra un retrato entrañable del mundo rural e indígena de nuestro país. El Diosero contiene 13 historias en distintos escenarios que muestran costumbres y tradiciones de diversos grupos étnicos. Costumbres que algunos compartimos y otros conocemos a través de la literatura o al visitar otras comunidades. En el cuento Los novios te puedes enterar cómo se cortejan dos muchachos de una etnia de México. El padre del novio, acompañado de la autoridad principal del pueblo, va a pedir a la novia siguiendo todas las reglas sociales que tienen que cumplirse antes de realizar el casamiento. Si bien la manera en que se relaciona la pareja y la forma en la que el padre del novio concerta el matrimonio puede parecerte extraña, tal vez encuentres similitudes con la manera en que algún familiar o amigo tuyo ha pedido a su novia o futura esposa. Es probable que también en donde vives cumplan con ciertos rituales y normas para realizar la unión matrimonial de dos personas de una comunidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, cortejar es sinónimo de galantear, que significa captar el amor de una mujer, especialmente para seducirla. ¿Cómo es el cortejo entre enamorados en donde vives? Para las casadas ya no hay pretendiente, ¿no? Porque para las solteras sí hay, porque un soltero tiene que llevar también un espejito. Ahora, si le gusta a la soltera, puede alumbrar con el espejito. Así es el enamoramiento allá. Como amigos, después la relación avanza y no, pues tiene que hacer lo que tenía que dar, hasta que son novios. Y también cuando, bueno, aquí los novios son muy chidos, tienes que hacer cosas increíbles para tratar, como te diré, para tratarlas de convencer bien, ¿verdad? Hay veces hay que hasta robar las rosas en los jardines. Las enamoraban con cartitas, eran detallitos, muñequitos, y ya de repente invitaban al parque a tomar un helado. Pero últimamente ya se perdió eso. Ahora ya como que ya le hablan y ya no está tanto eso, ese detallito de las rositas, ya no. Otra costumbre muy común es la elección del nombre en los recién nacidos. Todos los padres se enfrentan a esta situación. En algunas comunidades o grupos sociales se siguen las tradiciones o rituales para hacer esta elección. En el cuento La Tona se narra cómo los padres eligen un nombre de acuerdo con las costumbres de los zoques, una etnia que habita en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Tal vez entre las familias que conoces se suele buscar el nombre de los niños en el calendario según el día de su nacimiento o se repitan los nombres de sus padres o abuelos.
También hay quienes tienen la costumbre de buscar un nombre de significado notable, religioso, mitológico o de personajes famosos que más admiran. Otros simplemente eligen un nombre porque les gusta cómo suena. ¿Tú sabes cómo eligieron tu nombre? ¿Cómo eligieron tu nombre? Fue mi padrino de bautizo, su tío de mi mamá, que fue al centro y pues entre tantos nombres ya eligieron el de Karina, mi tío, por una novia que tuvo. Me han comentado mis padres que me llamo Marcos Antonio, por separado. Marcos es por medio de mi mamá, de mi papá, que le gustó el nombre, no sé si por qué le haya gustado. Y Antonio por parte de mi mamá, de hecho así se llama mi abuelo paterno. Entonces, como mi mamá quiso Antonio y mi papá Marcos, pues decidieron ponerme Marcos Antonio. Otro cuento de Francisco Rojas González habla de situaciones en donde se deben tomar decisiones difíciles, pero que nos ayudan a sobrevivir o a mejorar la economía familiar. Por ejemplo, buscar un nuevo trabajo o irnos a vivir a otro lugar representan dificultades y sacrificios que estamos dispuestos a afrontar si conllevan un beneficio presente y futuro. El cuento de las vacas de Quidiquinta narra la dramática decisión que una madre indígena cora del sur de Nayarit tiene que tomar para ayudar a su familia. Aun cuando los cuentos del Diosero tratan sobre costumbres que quizá nos parecen ajenas en su parte más humana, también reflejan situaciones de la vida que están próximas a nosotros. Francisco Rojas González nace en Jalisco en 1903. Siendo muy niño, vive las penurias de la Revolución Mexicana, situación que le ayuda a entender y acercarse a grupos de campesinos e indígenas, proyectando más tarde estas vivencias en sus cuentos. Desde muy joven, comienza una carrera diplomática que lo lleva a conocer otros países, como Guatemala y Estados Unidos, lo que lo hace valorar más lo mexicano. De regreso a México, Francisco Rojas estudia etnografía y antropología, disciplinas que lo impulsan a investigar a los pueblos indígenas, con los que se relaciona en sus viajes a lo largo de la República. Escritor de cuentos y novelas sobre el tema indígena y de la Revolución, Francisco Rojas cambia el rigor científico por la comprensión humana. Entre sus obras más destacadas pueden mencionarse el libro de cuentos Sed y dos novelas que se convierten en películas, Lola Casanova y La Negra Angustias, con la que gana el Premio Nacional de Literatura de 1944. Después de una brillante carrera como investigador, escritor y periodista, Francisco Rojas González muere de un infarto en 1951, meses antes de ver publicada la que se considera su máxima obra, el libro de cuentos El Diosero. Varios relatos de este libro han sido llevados al cine. En 1955, el director Benito Alasraqui los utilizó para su película Raíces, y 25 años después, Luis Mandoki, junto con otros directores, filmó una adaptación de El Diosero. Al leer El Diosero, conocerás algunas costumbres del medio rural e indígena, tal como lo describe Francisco Rojas González. ¿Cómo describirías las costumbres del lugar donde vives? ¿Qué acontecimientos de tu vida cotidiana te gustaría relatar a otras personas? Piensa en ello mientras lees el libro El Diosero.